En un sorprendente giro de acontecimientos, Danilo Medina recula. Y digo esto porque el presidente Medina, tras unas polémicas declaraciones, por decirlo de alguna manera, ahora ha cambiado su tono, ha cambiado quizá el curso del panorama político. Y esa recapitulación de Danilo, ese recule del expresidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, tiene mucho más que ver con otro acontecimiento, ¿no?, reciente, más que con una reflexión de que lo que haya dicho quizá se pudiera prestar como un llamado a violencia durante el certamen electoral. Ustedes recordarán que Danilo dijo que, o llamó más bien a la militancia PLDista, de que si encontraban una pancarta alrededor de un recinto electoral, la destruyeran. Y esto es porque el presidente señala, como lo habían denunciado en las elecciones municipales pasadas, y se evidenció también, vieron fotos, videos, etcétera, al respecto, de que estas pancartas se utilizarían alegadamente para la compra de votos y la compra de cédulas. Ahora bien, ¿qué fue lo que aconteció que Danilo cambió de parecer, que Danilo reculara? Yo quiero que ustedes escuchen estas nuevas declaraciones directamente de la voz de Danilo Medina para que esto no quede a la interpretación. Y luego voy a analizarles y a presentarles la razón que a mi juicio puede explicar este cambio de tono del expresidente Medina. Ustedes tienen desde hoy aprovechar estos 14 días que nos quedan para visitar a los compañeros, para orientar a los compañeros, para hacerles saber lo que vale su voto. Porque mucha gente cree que el voto es un papel que se tira en la mesa y que no tiene ningún valor. El voto es lo más importante que tiene un ciudadano en un momento cívico como el momento electoral. Pero tienen que hacerle saber lo que significa. Lo que significa votar por un partido determinado. Ya ustedes han visto este gobierno y conocen lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana cuando le tocó gobernar. Si la gente quiere seguir como va, no hay problema. Que venda la cédula, que no vaya a votar o que vote por el partido de gobierno. Ahora, si la gente entiende que necesita que su vida cambie, que cambie la vida de sus hijos, que haya un gobierno que garantice que los más pobres puedan crecer, que puedan poner comida en la mesa todos los días, que sus hijos puedan estudiar, que haya medicina y hospitales gratis, entonces no queda otro camino que no sea votar por el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes escucharon ahí cómo el expresidente Medina, muy distinto como había abordado el tema electoral hace unos días, de que se encontraban una pancarta, que la destruyeran, que si alguien estaba comprando votos o cédulas, que lo enfrentaran o lo denunciaran, que inclusive habló de los delegados, que si había un delegado que le preguntara cuánto iban a pagar, que lo cambiaran, porque se iba a vender, denotaba un poco de inseguridad o hasta de desesperación, ¿no?, por parte del líder de la oposición, del líder del PLD. Y ahora el tono es distinto, haciendo un llamamiento a que vayan a votar, a que hay como un nuevo aro de esperanza en la oposición que hizo que Danilo Medina, en lugar de seguir transitando ese camino de un llamamiento a la rebeldía, se centraran otra vez en la carpintería política, en el día a día, en la movilización electoral. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué fue lo que aconteció que Danilo cambiara el tono electoral? Y yo no tengo la respuesta o la posible respuesta, ustedes juzgarán. Y es que se ha filtrado una encuesta. Se ha filtrado una encuesta como muchas otras han salido. Hemos analizado en este mismo canal y en La Quinta Pata las diferentes encuestas locales que dan el triunfo al presidente Abinader en primera vuelta, pero otras internacionales que dicen que hay segunda vuelta. Pero esta que se ha filtrado ahora es una local y de una de las firmas más prestigiosas, ¿no?, que tiene la República Dominicana, alegadamente, ¿no?, porque es una filtración, no es una publicación oficial. Y esto, quizá no por los números que arroja, sino
por el prestigio de la firma que arroja estos datos, ha hecho que Danilo Medina como que tuviera un respiro. Yo voy a compartir con ustedes esta encuesta y estos datos. Primero, ahí les comparto en pantalla, ¿no?, los datos de la encuestadora que hizo la pregunta siguiente. Si las elecciones fuesen hoy, ¿por cuál partido político usted votaría? Como pueden ver en pantalla, el 40% dijo que por el PRM, partido de gobierno, el 29% por el PLD, de Danilo y de Abel candidato, y el 18% por la Fuerza del Pueblo, partido de Leonel Fernández, y un 10% dijo que votaría por otra opción o que no votaría. Ahora bien, el próximo slide, este que estoy compartiendo, trae la esperanza de Danilo otra vez al centro del debate. Porque esta pregunta, y cito, dice lo siguiente: si hoy fueran las elecciones a presidente de República Dominicana, ¿cuál opción votaría? Luis Abinader con un 43.5%, Abel Martínez con un 27.7% y Leonel Fernández con un 19.2%. El resto, 6.8%, no sabe o votaría por otra opción. Aquí lo destacable de esto es no solamente que Luis no alcanza el 50% más uno, según la encuesta, sino que hay una evidente caída en la popularidad del presidente de 5.5%. O sea, redujo un 5.5%. Y Abel Martínez creció un 4.7% y Leonel Fernández también creció un 2.8%. Que a simple vista, a vuelo de pájaro, le diré, bueno, esto se corresponde con la percepción de la población, ¿verdad? Producto de los más recientes debates de Ángel, donde la oposición ganó los debates, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo destacable de esta encuesta y los datos que da esta encuesta? Antes de quitarles el slide, yo creo que ustedes chequen, se fijen en lo siguiente. Trascendió por las redes sociales, por rumor público, inclusive he visto algunos medios de Santiago que se hicieron eco, de que se había filtrado la encuesta Gallup y que la encuesta Gallup que se había filtrado y publicación que no se hizo oficialmente, razón de la división de Gallup con medios corripios, que salía esta publicación de la encuesta por el periódico Hoy, no le daban al presidente de la República un 50% más uno, le daban un 48%, supuestamente, esa Gallup. Y esta filtración nueva, que también alegadamente pudiera inferirse eso, me arroja unos datos que si yo le hago unos cálculos aritméticos simples, me coinciden. ¿Por qué? Porque ese 43.5% que tiene el presidente Abinader según esta encuesta, y que la misma encuestadora dice que bajó 5.5, subiría a 48.8 el presidente, que se corresponde con lo que supuestamente le colocaba la Gallup que no se publicó. Entonces, si yo me baso en esa aritmética simple aquí, yo pudiera inferir que estamos hablando de la misma encuestadora. Alegadamente, el 48% que daba la Gallup, ahora un 43% porque el presidente decayó 5% luego de los debates de Ángel. Y esto no solamente explicaría, de ser cierto, el cambio de tono de Danilo Medina, sino las acciones del presidente. Si usted, como candidato presidencial, está en la delantera, pero esa delantera no le asegura su triunfo en primera vuelta porque no alcanza el 50% más uno, eso explicaría el hecho de que usted se arriesgue a ir a un debate en contradicción de todas las recomendaciones electorales dominicanas, por lo menos, de que ningún presidente en ejercicio que, por la posición y la ventaja del gobierno de tener el puño que firma los decretos, lo posiciona en ventaja por encima de todos los competidores, es contraproducente arriesgarse a un debate, porque solamente es perder, perder. Si gana el debate, el opositor gana porque sube
al terreno del presidente, debatir con un presidente. Ya se ve presidenciable, aunque el presidente le gane el debate. Ahora, si pierde el debate es terrible, porque ese no batico entonces se echó en un bolsillo el presidente de la República. Y por esa razón, la estrategia local, electoral, es no vaya a un debate, porque este no es un país eminentemente de debate, la gente no hace mucho caso a eso y los debates no mueven la aguja electoral. Sin embargo, lo que podemos ver aquí, según otros resultados, es que por lo menos en la intención lo está haciendo. Entonces, esta filtración de esta encuestadora, según el nombre de la firma, ¿no?, que hizo ese trabajo, es lo que para mí explica el cambio de tono de Danilo Medina. Que Danilo pasó de una incitación vehemente, ¿no?, de enfrentar al poder, que se sentía Danilo aplastado con los recursos del Estado, con todo lo que estaba denunciando el PLD, que estaban dándole con todo y que lo estaban aplastando. Entonces, esas declaraciones de Danilo lo que perfilaban era, cónchale, ya Danilo se está sintiendo derrotado, se está declarando derrotado, está diciendo, bueno, salgan a destruir las carpas esas, por lo menos. Ahora, con este cambio de tono, lo que se nota es un Danilo más esperanzado, ¿no? Inclusive las imágenes que he visto de ese discurso, de esa actividad de Danilo, se ve un Danilo sonriente. Y esto va en armonía, ¿no?, con el resultado de los debates, porque yo he dicho incontables veces que Abel fue el más beneficiado. Abel fue el más beneficiado de los debates, porque ganó la oposición, contundentemente ganó su vicepresidenta, a la de Leonel y a la del gobierno, ganó el candidato senador de ambas partes, Omar, en la senaduría. Entonces, en el tema presidencial, fueron al debate 1-0. Una para Abel con su vicepresidenta y 0-0 los otros dos candidatos. Ahora, en el debate presidencial, donde se centró básicamente en una descalificación y justificación entre Leonel y Abinader, Abel tuvo la oportunidad de ser el único que aprovechó el debate para plantearle propuestas, soluciones al electorado, y fue el único que salió limpio, porque ninguno de los dos contrincantes podía señalarle nada a Abel, porque Abel no ha sido presidente. Abel es la novedad. Ahora, con un Danilo Medina reesperanzado que transmita eso a su militancia, llamando a votar, toma otro color la contienda electoral de lo que iba llevando, ¿no? De que se avisoraba un posible enfrentamiento violento que hace mucho tiempo no se daba, salvo situaciones aisladas que ustedes saben que siempre se dan en la campaña, en los mítines, el día de las elecciones, que aparece un desaforrado que comete una imprudencia, pero no algo llamado directamente de un líder político. Entonces, ahora con este cambio de tono, Danilo demuestra que hay un respiro de esperanza para la oposición que, según estos datos, lo pone en una posición ventajosa, porque no presenta a Leonel Fernández como la segunda opción, sino más bien que presenta a Abel Martínez. Y en una situación así, con esos números, como lo presenta esta filtración de esta encuesta, que le da los datos, repito, 43.5 al presidente Abinader, 27.7 a Abel Martínez y 19.2 a Leonel Fernández, sitúa una ventaja de Abel Martínez como partido, ¿no?, por el tema del partido, de casi de 8 puntos prácticamente, versus Leonel Fernández, que si usted lo ve de partido a partido, es coincidente, porque según los datos de la misma firma encuestadora con los partidos, el PLD tiene un 29 y la Fuerza del Pueblo tiene un 18, que tiene mucho que ver con la fuerza de estructura más que con la presencia, ¿no?, de cada uno de los candidatos. Abel tiene la ventaja de que tiene un partido más grande, más consolidado, con más estructura, y la Fuerza del Pueblo tiene la ventaja de que tiene un candidato más reconocido, fue presidente 3 veces, pero tiene la desventaja de la tasa de rechazo que no tiene Abel, etcétera. El presidente Abinader, que es su primer periodo, tiene la ventaja de que solamente tiene un solo periodo, de que está en el gobierno en el Estado. Sin embargo, si los números no le favorecen para ganar en primera vuelta,
si va a una eventual segunda vuelta a enfrentar, vendría con el hándicap de haber perdido ya previamente, porque ustedes tienen que entender que la interpretación electoral que se le da a la primera vuelta es que quien gana o pierde es el presidente de la República, porque es una validación o no de su gestión de gobierno. No ganar en primera vuelta implica una inminente derrota en una segunda vuelta electoral. Los invito a darle me gusta, compartir mi contenido, comentar. Siempre los leo y trato de responderle a la brevedad posible, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente. Yo lo comparto.